Bien, después de haber visto sus comentarios por las personas que ya lo realizaron, a los que no les pido por favor traten de hacerlo en breve, pues se pueden identificar varias ventajas y desventajas de trabajar con una u otras modalidades. Una de ellas es la facilidad para supervisar las ejecuciones o las tareas. Todas estas se encajan en cualquiera de las dos. Por ejemplo, en esto de la facilidad, pues en el trabajo personalizado, pues tú puedes ir llevando ese mayor control, pero a su vez, cuando trabajas grupalmente y tienes un coterapeuta, pues también te ayuda mucho en ese aspecto, ¿no? Sin embargo, hay en muchos casos, sobre todo en trabajo grupal, en el cual se requiere ese tipo de apoyos. Por ejemplo, les comparto que tuve la grandiosa idea de hacer un grupo, un pequeño taller de intervención con niños con TDAH y con hiperactividad. Y pues dije, bueno, vamos trabajando con ellos, no es tan complicado. Y pedí que me apoyaran unas chicas de ya de décimo semestre en la Facultad de Psicología, con las cuales ya he trabajado en otros proyectos y más o menos ubican la metodología, ya saben cómo trabajamos. Y pues nos llevamos una gran sorpresa que eran 12 niños y tuvimos que buscar otras dos personas que nos apoyaran porque la verdad es que era un grupo muy intenso, era muy complejo porque teníamos niños con TDAH diagnosticado, otros sin diagnóstico pero pues con la sintomatología muy marcada y también algunos niños que al final de cuentas y después del tiempo terminó teniendo otro diagnóstico, uno de TEA y otro más, más a la parte médica, ¿no? Pero sí es muy necesario tener personas de apoyo, sobre todo en ese trabajo grupal, para evitar que ocurra un accidente y pues para poder tener mayor supervisión como tal. La otra es que pues se requiere un espacio amplio cuando trabajas a nivel grupal, a nivel personalizado. Pues nosotros, por ejemplo, cuando yo tenía el consultorio en aquí cerca, en Colima, cerca de donde estábamos trabajando en un principio, pues yo normalmente ocupo mucho espacio en el consultorio para poder trabajar y aplicar los ejercicios de movimiento que normalmente pues yo recomiendo. Y ahora que estamos en las instalaciones del instituto, pues tenemos casi 4 veces más de espacio, pero sin embargo aún sigue haciéndonos falta algo, ¿no? Otro punto es que los niños tímidos tienen más dificultades cuando el trabajo pues es más personalizado. Muchas veces en los grupos están como cobijados, están respaldados, siempre y cuando se maneje de manera prudente. Yo siempre he optado porque en lugar de invitar a que el niño vaya al grupo, es mejor el que el grupo vaya al niño en el caso de cuando tienen algún niño tímido. También se requiere mucho material cuando son más sujetos, más personas. Se obtienen resultados más rápido. Esto pues valdría la pena analizarse porque tanto en el trabajo personalizado como grupal pueden observar cosas diferentes. Yo les platicaba a las mamás porque hubo una que quiso sacar a su hijo porque no le gustó la idea de que estuviera en grupo, que precisamente el trabajo de grupo es el que le iba a ayudar porque tenía que respetar turnos y hacer muchas cosas que van implícitas dentro del trabajo grupal. También se requiere mayor dominio de las técnicas y habilidades, yo creo que es en cualquiera de las dos se requiere. Les da más pena a los niños, hay quien le da más pena en lo individual, hay quien le da más pena en grupo, eso va a variar yo creo que mucho también en función de los mismos compañeros y del facilitador. Se desaprovecha mucho el tiempo, yo creo que eso se carga un poquito más a la parte del trabajo grupal, por muchas, por ejemplo, en el caso este del taller que les decía, de menos las primeras sesiones eran un poco más caóticas, después se fue puliendo muchos aspectos, pero sí es importante tener en cuenta que hay que prever esas situaciones. Y es mucho más costosa. La verdad es que dependiendo de los recursos y las cosas que tú quieras trabajar, pues cualquiera de las dos puede implicar un gasto muy grande o puede ser muy económico. Y bueno, vamos a ir al apartado de la intervención con niños en el contexto escolar. Para eso me gustaría que en su libreta ustedes anoten estas preguntas y las respondan. Una es qué es una escuela, qué es una escuela para ustedes. La otra es qué características debería tener una escuela en un ideal. La otra es qué características tienen las escuelas de tu contexto. Si tú trabajas en una escuela, si tus hijos, si tú vas de visita, qué características tienen ellas. La otra es en qué factores, elementos del contexto escolar se debe de trabajar. Por ejemplo, a nivel organizacional, muchas escuelas tienen problemas y eso es lo que hace que tengan problemas a nivel académico. Y muchas veces de eso es lo que menos se invierte. Por ejemplo, en varias estancias infantiles que me ha tocado revisar, prácticamente el 99.9, las asistentes y las educadoras de las estancias infantiles, sobre todo en la antes de Sol y ahora inclusive en Seguro Social o en ICE, todas las subrogadas,
pasa un problema muy muy grande, que es que no quieren invertir en capacitación para sus trabajadoras porque como se les van a ir, porque pues no es gran cosa lo que les pueden ofrecer económicamente hablando y a la empresa no le conviene capacitar a alguien para que se vaya, entonces es un círculo vicioso, tienen una alta rotación de personal, están dando mucha vuelta entre varias secciones, a mí tampoco me gusta eso de que los estén rotando, aunque no sea por una cuestión mala, sino porque el niño se va a acostumbrar y eso tiene que ver con cuestiones de apego, pero esto hace que no puedan concretar un proyecto educativo a nivel de unas cuestiones organizacionales. Entonces, las asistentes no quieren pagar sus cursos porque pues les pagan muy poquito y la verdad es que muchas no les conviene y viceversa, ¿no? Entonces, no pueden lograr consolidar el proyecto educativo debido a estos problemas a nivel organizacional. Y hay otra que dice aquí, hay que cuidarse de los profesores o profesoras y directivos con los que trabajamos. Es una pregunta capciosa que pues la verdad siempre me gusta hacerla porque hay veces que pues no te dejan trabajar, ¿no? Pero bueno, respóndanla y luego vamos trabajando con esos aspectos. Y finalmente, ¿por qué es importante trabajar en el contexto escolar? Yo antes tenía la oportunidad de estar en un pequeño preescolar, bueno, ni tan pequeño, tenía como 200 niños. Y era muy padre porque podía tener a los niños 8 horas y trabajar con ellos o pedir a las maestras que trabajen con ellos, pero no podía acercarme a los papás. Y ahora que trabajo por fuera, me acerco más a los papás, ellos son quienes los llevan, pero es más difícil, más complejo acercarte a la escuela. Algunas, no todas, pero por desgracia de menos en Colima la gran mayoría no tienen mucha disposición para trabajar o dicen que tienen disposición, pero en realidad en la realidad es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué sería importante trabajar en estos contextos? Y pues les pido que le tomen una foto, la suban a la plataforma y que a su vez comenten las preguntas en su grupo de WhatsApp. Bien, dice, los síntomas que presenta el niño son reflejo de la dinámica que vive, ya sea en la escuela o en la familia. Entonces, pues es bien importante que identifiquemos qué elementos del contexto familiar o del contexto escolar pues están influyendo en la situación del niño. Entonces, sumado a la parte de la evaluación del neurodesarrollo y neuropsicológica que estamos realizando, es bien importante que ustedes revisen todos estos contextos donde el niño se desenvuelve. Normalmente un indicador importante para saber cuándo es un trastorno o un problema complejo es que el niño se debe de portar o presentar la misma sintomatología en todos los contextos donde esté. Si en la escuela se porta bien, en la casa no, tiende a ser más una cuestión ambiental, psicopedagógica, que una cuestión interna propiamente a un trastorno. Repito, entonces, para que un niño tenga ya más, se incline más nuestras hipótesis hacia un trastorno, pues el niño tendría que presentar estos síntomas o estas conductas en todos los contextos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues el modelo pedagógico de la escuela, porque muchas veces los papás buscan, les encantan las escuelas Montessori, pero no tienen ni idea de lo que es Montessori y mucho peor, al niño no le va a la escuela Montessori. Hay muchos niños a los que sí les van, pero hay muchos otros niños que no. Entonces, no son el hilo negro, hay que identificarlos y sobre todo que ustedes conozcan qué peculiaridades tienen los modelos. Por ejemplo, en mi caso, niños con trastornos y problemas del desarrollo, yo no recomiendo los ambientes Waldorf, no recomiendo los ambientes Montessori, porque en ese respetar los tiempos se nos va la vida y se desperdicia mucho tiempo para poder trabajar con ellos. Inclusive no se identifican pronto. Yo recomiendo modelos que sean más directivos, que tengan mayores elementos para poderle dar al niño. Y pues existen modelos constructivistas puros, existen modelos más conductistas, existe por ejemplo Jean-Pierre que es similar a Montessori, existe High Scope que es uno de los modelos que a nosotros nos gustó y nos inspiramos para concretar el proyecto del instituto, entre algunas otras cosas, ¿no? Entonces que conozcan cuáles son estos modelos pedagógicos y que sepan qué características tienen. Muchas veces en ese modelo está la solución al problema del niño. Otro es el ejercicio pedagógico del docente. Una cosa es lo que el docente te dice y planea, y otra cosa es lo que hace. Por desgracia, en las escuelas los pedagogos y los supervisores no están en el momento en que se ejecutan las actividades. Entonces es bien importante observar el desempeño del niño cuando está en la el desempeño del docente cuando está en la escuela con el niño, porque muchos problemas en realidad son pedagógicos. 3 rasgos de personalidad del docente, porque muchas veces los niños no van o se topan con pared porque en realidad están replicando un problema
emocional que viven en su casa a nivel de crianza y el maestro les refleja lo que vive con los papás y entonces hay un problema. Muchas veces hay maestros que tienen una indisponibilidad tremenda y te dicen no y aquí es lo que se va a hacer, él se tiene que adaptar y que le haga como quiera, olvidando un principio pedagógico fundamental que dice que el maestro es el que se adapta al grupo y no al contrario. 4. El nivel de apoyo y congruencia de los directivos, tanto en lo económico como procedimental, porque hay escuelas que tienen mucha disposición, pero no cuentan con los recursos para poder atender muchas de las cosas con las que vamos a trabajar. Y muchos otros no cuentan ni siquiera con las ganas para poder trabajar. Que dicen que sí, pero a la mera hora dicen que no. O aceptan a los niños, pero no saben cómo trabajar con ellos, no se capacitan para hacer algo más específico. 5. El perfil socioeconómico de los padres, porque muchas veces los padres de familia no logran entender qué es lo que se va a hacer, cómo se va a trabajar, y a nivel cognitivo les cuesta mucho trabajo procesar la información y por ende trabajar con los niños. Y muchas veces pasa todo lo contrario, que son hijos de padres profesionistas que tienen un nivel socioeconómico más alto, que los hace estar como parados en una hoja de papel muchas veces y esto llega a afectar en términos del trabajo y la interacción con los niños. Y 6. Las características organizacionales de la institución educativa, que eran las que les comentaba con anterioridad, porque muchas veces no dejan trabajar a los maestros. La verdad es que se tienen muchas actividades administrativas y muy pocas veces nos dejan en realidad centrarnos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces hay que conocerlos porque el problema que existe en la sala con los niños muchas veces tiene su origen en la dirección, muchas veces tiene su origen en la cocina o en la intendencia inclusive. Y por ejemplo, esta pequeña historieta de un artista que se llama Frato, pueden buscarlo así en Google, y me gusta mucho por el modelo que trabaja, que nos hace reflexionar sobre la educación. Y entonces está aquí, que a los 6 años le dicen, hazlo tú, a los 8 años se hace así, a los 10 años siempre debes hacerlo así, y a los 11 años, cuando el niño ya está en la adolescencia o la pubertad, dicen, a ver, ahora elige tú, elegir, ¿qué quiere decir? Muchas veces en este modelo de enseñanza donde no favorecemos el desarrollo del pensamiento crítico, en que el niño desarrolle habilidades y él mismo pueda tener los elementos para vivir y desenvolverse en el entorno, son los que hacen que el niño tenga problemas. Y en nuestra experiencia, la gran mayor parte de los casos, los papás no les enseñan a sus hijos, no les modelan de manera intencionada el cómo quieren que se comporten o muchas de las habilidades, y en eso se va a centrar, en que nosotros les enseñemos a los padres o a los maestros cómo trabajar muchos de los aspectos que en realidad pues terminan siendo determinantes para un problema o no de los niños en el contexto en el que vamos a estar trabajando. Y vamos a hacer una pequeña pausa, les pido que por favor hagan la actividad que comentaba con anterioridad y regresamos.